Mi querido Libra, o esta personita se pone las pilas o va a venir alguien y le va a llevar el vuelto, como dicen, ¿no? Ahora tú le dices a esa persona, te valieron madre mis ruegos, ahora ¿qué haces aquí? Y esa persona te dice, es que lo que buscaba valió menos que lo que perdí. Así que ahí te vas a ver, te vas a dar cuenta claramente de la lectura. Viendo la lectura vas a entender un poquito más lo que te quiero decir y lo que te quiere decir este mensaje canalizado. Así que rueda el video. Hola, hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cómo están las lecturas para ti, para el día de hoy, mi querido Libra. Y empezamos primero visualizando esa personita, pues, a ver qué te dice, qué piensa, qué siente. ¿Cómo va a estar esa relación? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son sus próximos pasos? ¿Qué podría suceder aquí en esta situación? ¿Cuál es la trama en todo esto, no? Empezamos, pues. Ay, ay, ay. La trama es... Esto está candela. Mi querido Libra, esta relación es... Esta situación es que esta persona tiene a alguien. Esta es la trama de todo esto. Esta persona no se presenta de nuevo contigo o por ahora no se ha presentado porque está con alguien. Pudo haber sido que esta persona se haya ido pidiéndote un permisito para digamos como para desconfundirse y resulta que era que estaba en otra situación. Puede ser también que le esté hablando yo algunos de ustedes en la que sí sabían y estaban conscientes de que esta persona siempre tuvo una relación y que tú estabas, como decir allí, de una manera paralela. Puede ser que tú conocías o sabías de la existencia de esta tercera persona, sin embargo siempre estuviste allí. Pudo haber sido, puede ser que a lo mejor estás en este momento, en esta situación. Puede ser que a lo mejor tú sigues en esta relación clandestina con esta persona. No voy a decir que son todos los Libras, no quiero que me caigan encima diciéndome que cómo se me ocurre que no tienen ninguna relación clandestina. Para algunos, no será para todos. A quien les pueda resonar, por favor. Entonces veo acá que sí es alguien que hay una tercera persona, definitivo. Sea lo que sea que tú seas la persona, la indicada, que seas tú la persona verdaderamente la original en todo esto también puede ser, y que alguien se haya intrometido o se haya inmiscuido en tu relación, y déjame decirte que ahorita eso está presente. Si de verdad esta persona te quiere venir a decir que a lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé qué va a pasar más adelante, pero lo cierto es que por lo menos la trama es esa, que quizás tengamos que hablar mucho sobre esta persona, de esta tercera persona. Una tercera persona que ha aparecido, que está allí, que ha estado o que está recientemente estado, no lo sé. Lo cierto es que hay alguien que existe, pues. Una tercera persona que existe en la vida de esa persona. No sé si ustedes ya han terminado, o no sé si tú sigues en esta relación, como te repito, o no sé si esto te cae de sorpresa. Lo cierto es que hay una otra persona en la vida de tu expareja o de la personita especial. Mira, ¿qué te dice esta persona? Te lo voy a decir de una buena vez también. Así como te digo una cosa, te digo otra. Esta persona está empezando ya a soltar esa desconfianza, porque en un primer momento quizás esta persona estuvo con esta otra. Quizás todavía está, probablemente. No lo voy a decir que es que ya están conviviendo y que aquello es una cosa del otro mundo. No, lo que te estoy diciendo es que aquí existe una persona, o existió quizás una persona en la vida de tu persona especial, que fue el motivo fundamental por la cual esta relación se pudo haber terminado. Puede ser que a lo mejor tú hayas conocido a esta persona con alguien y con el pasar del tiempo, esta persona te juraba o te prometía que a lo mejor iba a resolver situaciones con esta persona para seguir contigo definitivo, y nunca lo hizo. Por lo tanto, tuviste que terminar la relación. Probablemente puede ser una persona que, estando ustedes juntos, se interpuso, y esto fue el motivo por el cual esta persona se tuvo que ir.
porque tuviste que, como decir, poner un hasta aquí. Pudiste haberle descubierto eso también, esa situación. Lo cierto es que ahora esta persona, después de que ha pasado lo que ha pasado, después de que se descubrió esto, después de que se supo esto, después de que en verdad no te estaba cumpliendo la promesa de alejarse de esta persona para seguir contigo, ahora esta persona poco a poco está como entrando un poco más en confianza, como que se está dando cuenta que si viene a pedirte un perdón, una disculpa, una explicación a dártela, quizás a lo mejor las cosas puedan cambiar. ¿Estamos claros? Me hice entender. Así que veo acá que sí, esta persona te lo dice. Ya he perdido un poco esa desconfianza contigo, ya me siento un poco más seguro, más segura para venir a hablar contigo y lo único que pido más que nada es que me perdones por lo que hice o lo que dejé de hacer. ¿Estamos claros? Seguimos adelante. Y sí, mira, hay posibilidades también de que haya una persona nueva que pueda llegar a tu vida y quizás esta persona se está dando cuenta o esa persona no está. Tu ex se esté dando cuenta de que quizás como no ha podido resolver nada con esta persona, tú has decidido pues hacer tu vida y empezar una nueva relación. Y por eso esta persona vendría a buscarte para decirte que le des un tiempo, que le des un chance, que le des un tiempo más porque va a resolver. Le ha costado mucho resolver con esta situación, por cierto. Le ha costado mucho resolver esta situación, mi querido Libra. Seguimos. Te digo que el resultado final aquí en todo esto es que esta persona va a tomar una decisión. Mejor dicho, es una persona que ya tiene una decisión hecha. Es una persona que ya tiene la decisión hecha, lo que tienes que ponerla en práctica. Así que haya sido que sigue adelante con esta relación o haya sido que va a venir contigo, es una decisión que ya la tiene hecha. Lo que tienes que ponerla en práctica, te repito. Vamos a ver aquí el consejo que te da el tarot. El consejo que te da el tarot es que justamente sí, esta persona está esperando el momento adecuado e ideal para resolver. Ya lo tiene resuelto, pues, como para poner en práctica lo que ha decidido. Siento y presiento que esta persona, al ver que puede haber alguien en tu vida que pueda quitarle el puesto de una manera u otra, esta persona pueda terminar por resolver o decidirse. Veo aquí que por encima de todo es una persona que en verdad está sintiendo que necesita luchar. No ha terminado de luchar, pero necesita abrir los ojos y darse cuenta que si no lucha, que si no suelta esta relación y vuelve a donde tú estás, pero ya completamente libre, esta persona, tú vas a entrar en una nueva relación. Veo que hay una posibilidad para ti nueva que no es esta persona del pasado. Pero esta persona del pasado necesita resolver, necesita ponerse las pilas, necesita de una buena vez decir qué es lo que va a hacer para entonces entrar en relación contigo. Hay mucha esperanza de que eso se pueda dar. Esta persona tiene toda la esperanza en que sí se pueda dar. Porque aquí hay un peligro y ese peligro es que tú quieras ver para otro lado, que tú quieras hacer tu vida ahora ya definitivo, que ya tú te hayas cansado de estar esperando tanto esta situación que no termina de darse y que te des una nueva oportunidad. Tienes todas las puertas abiertas, tienes toda la capacidad, tienes todas las opciones habidas y por haber sobre la mesa para tomar decisiones y seguir adelante con tu vida. Y esta persona lo sabe. Lo sabe que tú eres muy capaz de seguir adelante y tener otras opciones que sean muy más limpias, más transparentes, sin rabo de paja, vamos a decirlo, porque esta persona necesita quitarse ese rabo de paja para poder entrar de nuevo en la relación contigo. Veo que viene a pedirte perdón, veo que viene a suplicarte que quizás le des un chance. Veo que está pidiéndote que por favor ya ha dejado esa desconfianza, ya ese miedo de enfrentarse a ti se le ha quitado. Quiere venir a pedirte quizás una oportunidad, porque lo que no quiere soportar es el hecho de que alguien más vaya a entrar a tu vida. Una persona que ni lava ni presta la batea, por cierto, ¿no?
parece mentira, pero aquí se está viendo el egoísmo pleno. Así que, mi querido y adorado Libra, las cartas te aconsejan que, por favor, sigue tu vida. Si verdaderamente hay una persona que te interese y que tú sientas que verdaderamente te puede brindar todo lo que en algún momento esta persona no te pudo brindar, entonces que continúes con esa situación, porque tienes esa opción, opciones que son maravillosas, si se quiere, con muchísima esperanza. Vamos a ver ahora qué te dice aquí este primer oráculo, y dice incomprensión. Quizás esta persona está sintiendo más bien que tú no le comprendes lo que ha sucedido. A lo mejor no le tienes paciencia. A lo mejor esta persona está pidiéndote un poquito de paciencia y tú no se la quieres dar. Pero quizás a lo mejor ya esto pasó tiempo. A lo mejor esta persona te ha tenido engañada o engañado diciéndote que sí, que va a resolver, va a resolver, va a resolver y no termina de resolver nada. Entonces ahora mira lo que pasa. Ahora, lo que sí te puedo decir es que esta persona ya tiene una decisión tomada y lo que tienes que ponerla en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Y si te está pidiendo acá un perdón, si te está pidiendo una oportunidad, si te está pidiendo que por favor esperes o que le des el chance de terminar de resolver, quiere decir que a lo mejor la decisión que tenga para contigo es de una vuelta, pero tienes que tener la paciencia. Eso es lo que realmente te está pidiendo esta persona. Aquí dice, promete no volver a fallarte. Mira, ya esto es una carta en la que te está diciendo esa persona que, por favor, que creas en esa persona. Juró no volver y ahora viene con pretextos. Fíjate tú lo que te dicen también. Y acá dice que no te lo prometa, que lo cumpla. Exactamente. Esta era la guinda que faltaba para completar el adorno de la torta. Que no te lo prometa, que lo cumpla. Esto es claramente, estoy viendo claramente esta situación en la que tú le has pedido a esta persona o la has puesto en 3 y 2 de que tiene que tomar una decisión entre esta persona y tú. Eso es lo que estoy viendo. Entonces ha sido una persona que le ha dado largas, le ha dado largas, le ha dado largas y no ha terminado de resolver. Ahora que está viendo que hay posibilidades de que puedas tener por allí una nueva relación, porque no, tienes todo, como digo, opciones no te faltan, eres una persona carismática y que perfectamente puedes tener alguna otra relación, esta persona ahora entonces quiere venir a pedirte, por favor, que le des otro chancecito y sí, ha tomado decisiones y lo que tiene que poner ahora es en práctica, mi querido. Ahora ya, para finalizar, vamos a ver lo que nos dicen aquí las cartas de mensajes canalizados. Y dice, te valieron madre mis ruegos. Ahora, ¿qué haces aquí? Lo que buscaba valió menos que lo que perdí. Fíjate tú, lo que esta persona buscaba en otro lado o lo que estaba buscando por fuera o lo que no terminaba de decidir valía menos de lo que estaba contigo perdiendo. Así que, ¿cómo te explico, mi querido y adorado Libra? Ahí te voy dejando yo con esa lecturita. Pudo haber sido también por este mensaje canalizado que me lo puedan estar aclarando, que fue una persona que se fue con alguien estando contigo y ahora le ha sido bastante difícil poder soltar esta relación y ahora que ve que tú ahora sí que tienes una nueva opción, probablemente una opción maravillosa con esta energía del Rey de Copas. Entonces ahora esta persona quiere saltar y quiere correr y quiere apurarse. Ahora sí quiere apurarse. Te valieron, madre, mis ruegos, le dices. Ahora, ¿qué haces aquí? Y esta persona te dice, lo que buscaba valió menos que lo que perdí. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.